Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso de historia universal. Vamos a leer las preguntas y luego daremos su solución. Nos dice, la iglesia de Santa Sofía es una muestra representativa de la arquitectura novista de la iglesia de Santa Sofía. Esto pertenece a la cultura bizantina. Pero hay que recordar unos datos muy importantes porque hablamos de la Edad Media. Y en la Edad Media, ¿qué es lo que sucede? Datos importantes, aparecen justamente los famosos árabes. Los árabes tienen un dios que es muy importante que se llama Alá. Ese es el dios de los árabes. Ahora, el profeta de los árabes es justamente Mahoma. Y el libro sagrado de los árabes es justamente el Corán. Y estos son datos muy importantes que vienen en muchos exámenes. El lugar sagrado para ellos es la Meca. Eso es muy importante. Y estamos hablando de su religión, ¿cómo se llama? Hablamos de los musulmanes. Ahora, vean ustedes que estos datos son muy importantes. En esta medida, hablamos de estos árabes que invaden algunos países, pero ellos básicamente llegan a un país llamado España. Y en España se quedan mucho tiempo ahí y dejan obviamente su cultura. Y esta cultura va a llegar, una parte de esa cultura llega a nuestro país porque, bueno, llega a América, porque recuerden que luego los españoles, justamente los europeos, hablamos de Cristóbal Colón, van a venir y descubrir América, pero también van a traer los europeos su cultura, pero una cultura que estaba, recuerden que esa campaña, digamos, donde se descubre América, también es financiada por los reyes católicos, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ese contexto se da y los árabes se quedan un tiempo, pero los españoles van a expulsar, obviamente, o querer expulsar a los árabes de España. Y una obra muy importante nos habla sobre esta etapa. Hablamos del famoso poema de ¿Quién? Del mío Cid. Entonces vean ustedes que es muy importante esto. Ahora, eso es en el caso de la Edad Media, en esta parte, digamos, ¿no? Este contexto histórico, la expulsión de los árabes de España, y hablamos de la famosa obra del mío Cid. Acá la respuesta es simplemente la cultura bizantina. Vamos a la siguiente pregunta. Una característica del humanismo y el renacimiento. Estamos hablando de las dos, tanto del humanismo y tanto del renacimiento. Para empezar, esta es la Edad Media y esta es la Edad Moderna. Acá se termina la Edad Media e inicia la Edad Moderna. Al final de la Edad Media está el famoso humanismo y al inicio de la Edad Moderna el Renacimiento. Esto según muchos autores, obviamente hay muchas teorías que hablan de esto y muchas difieren, pero para el examen, digamos, esta es la teoría que más maneja. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la Edad Media el centro era ¿quién? Dios. Y eso se llama teocentrismo, el centro de todo era Dios. Y en esta etapa, tanto el humanismo como el renacimiento, el centro de todo va a ser ¿quién? El hombre. Y eso se llama antropocentrismo. Vean ustedes, es muy importante esta información. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En este renacimiento aparecen las grandes artes, por ejemplo, o digamos, hablamos de los grandes pintores, Miguel Ángel, Rafael y justamente Leonardo da Vinci. Estamos hablando también, por ejemplo, de etapas como el 480 o el 580, digamos, ¿no? Ahora, en el caso del humanismo, en esta etapa aparece en Holanda Erasmo de Rotterdam con su obra Elogio a la locura. También aparece Tomás Moro con su obra llamada Utopía. Y en Italia aparece la famosa etapa del Trecento italiano. Y hablamos de tres autores muy importantes: Dante Alighieri, el que escribe la Divina Comedia; Francesco de Petrarca, el que escribe justamente el Cancionero, o
las rimas se esparcen, vita y morte di Madonna Laura, que es el título original un poco más largo, ¿no? En castellano, El cancionero. O también aparece ahí Giovanni Boccaccio, el que escribe justamente el Decamerón. Pero este Giovanni Boccaccio es el que le pone el apelativo de divina a la obra llamada La Comedia de Dante Alighieri. Esos son datos muy importantes que tienen que conocerlos sí o sí. Y vean ustedes que las obras literarias también reflejan, obviamente, su contexto histórico. Ahora, tanto el humanismo como el Renacimiento valoran la cultura clásica, es decir, la cultura grecolatina, es decir, tanto la cultura de Grecia y de Roma. Entonces vamos a las alternativas. Rechazó la filosofía grecorromana, no la rechaza, al contrario, la acepta. Defiende el cristianismo, no. Exacerbó la intolerancia religiosa, no. Impulsó el estudio de la cultura clásica, claro que sí. Apoyó la cisma de Oriente, eso tiene que ver con religiones, un problema interno con la religión católica, ya que entonces obviamente en la Edad Media, pero acá básicamente es tanto el humanismo como el Renacimiento impulsó el estudio de la cultura clásica, es decir, se refiere a Grecia y Roma. Acá la respuesta es la letra T. Vamos a la última pregunta. Perdón, la penúltima pregunta. Nos dicen la Revolución Francesa. Acá, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fueron redactadas. Bueno, lo que pasa que fueron redactadas por la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, esta de acá. Y luego va a venir una etapa que va a ser justamente el famoso, digamos, el consulado, digamos, ¿no? Y luego de todo esto va a aparecer el famoso Napoleón Bonaparte, eso será más adelante. Estos derechos fundamentales del hombre ciudadano, son los que hasta el día de hoy se mantienen, digamos, lo más importante, el derecho a la libertad, por ejemplo, el derecho a la vida también, ¿no? Estas ideas de libertad llegarán también a donde Estados Unidos y se va a dar la independencia de Estados Unidos. También estas ideas llegarán a América y se va a dar después la independencia de Chile, de Argentina, la independencia también de Perú, porque acá en América estamos hablando que era el virreinato de Perú, éramos una colonia de España. Entonces vamos a la última pregunta y nos dice que durante la Revolución Rusa, la etapa llamada bolchevique fue liderada por Lenin. ¿Qué sucedió? Lo que pasa que en la Revolución Rusa se da en 1917. Hay dos etapas, la etapa menchevique y la etapa bolchevique. La etapa bolchevique es liderada por Lenin, cuyo verdadero nombre era Vladimir Ilich Ulyanov. También ha venido en muchas preguntas de exámenes ese dato. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Lenin preparó una insurrección militar y obrera. Recuerden esos datos: militar y obrera. El 26 de octubre de 1917 estalló la Revolución Roja. Justamente Kerensky era la persona que había liderado la etapa menchevique anterior, huye al extranjero, y Lenin es nombrado primer ministro de los Estados Soviéticos. Entonces estableció Lenin el Consejo de los Comisarios del Pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Aparece también la figura de Trotsky. Entonces esta persona va a instalar justamente el famoso Ejército Rojo y se dan algunas medidas importantes. Por ejemplo, se va a fusilar al zar Nicolás II y toda su familia. El zar era como el rey, el gobernante máximo, digamos, de Rusia. Aquel entonces lo fusilan. Se nacionaliza las fábricas y las industrias. Y obviamente estamos hablando ya que va a aparecer acá un tratado, que ese tratado se firma con Alemania de manera secreta, Brest-Litovsk. Esto será muy interesante porque con este tratado ya Rusia sale obviamente de la Primera Guerra Mundial, pero también será una base para lo que va a venir después, es decir, la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo está en una etapa entre guerras. Entonces esto es muy interesante. Ahí es donde se da esta famosa Revolución Rusa, que justamente donde va a aparecer la famosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa
URSS, que aparece en muchos libros y hasta en muchas películas. Obviamente esto más adelante vendrá la Segunda Guerra Mundial, se terminará la Segunda Guerra Mundial y luego vendrá una etapa en donde esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ideológicamente, políticamente va a estar en contra de Estados justamente unidos. Y si hablamos de dos ideas, dos tendencias política, económica, filosofía diferentes, acá hablamos del capitalismo y acá hablamos del socialismo. Estamos hablando en pocas palabras de la famosa Guerra Fría. Entonces vean ustedes, ¿no? Entonces son datos muy importantes que hay que conocer, los antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hablamos de la literatura, una etapa más o menos cercana por acá, estamos hablando ya de la famosa 1917. Ya estamos hablando, estamos cerca justamente de la etapa de las vanguardias. Vean ustedes, en Europa, en las vanguardias. Si esto en 1917, ya en 1918, recuerden, un año después, no más cerca, ya se había publicado el libro llamado Los Heraldos Negros de César Vallejo. Y en 1922 se publica Trince de César Vallejo. Entonces vean ustedes ahí un poco el contexto, ¿no? En literatura estamos hablando de las vanguardias, Europa también, todas las vanguardias, y se está dando ya la Revolución Rusa, la etapa entre guerras, ¿no? Porque entre Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Acá la respuesta es la letra D. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.